Buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan esta noche. Quiera Dios bendecirles a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Hoy es el jueves 9 de abril del año 2020. Hoy deberíamos estar en el campamento en Montemorelos con la noche de clausura de nuestra sesión número 54 del campamento familiar. Ese era el plan. De haber todo seguido normal, allá estaríamos. No nos habríamos perdido esa sesión por nada del mundo. Bueno, por nada del mundo es un decir, porque mire usted dónde estamos. Estamos en medio de una crisis de salud. Tenemos que permanecer en casa, recluidos, aislados lo más que sea posible, ansiosos, pendientes de las noticias de la mañana, de la tarde, de la noche, del WhatsApp, del teléfono, de los correos, de los mensajes, de todo ese tipo de cosas. Estamos esperando cada día los números con ansiedad. ¿Qué nos irán a decir ahora? ¿Cómo estará la situación? ¿Y lo que nos van a decir será cierto? Y nos entra una preocupación, por no decir un miedo, en algunos casos pánico, porque ¿y si lo que nos dicen no es cierto? ¿Cuántos más se habrán enfermado de ayer al día de hoy? ¿Cuántos más se irán a contagiar antes de que esta pesadilla termine? ¿Cuántos irán a perder la vida? Todo ese tipo de estadísticas es muy interesante, pero a la vez es preocupante, porque estamos hablando de vidas humanas. Nos preocupa qué está pasando en los Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra económicamente hablando. Nos angustia lo que nos llega de que está sucediendo en el Ecuador. Nos entristece los números y las noticias de Italia. Y las de México nos tienen completamente en vilo. ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Cuándo terminará esto? ¿Será como dicen al final de este mes de abril? ¿Seguirá por mayo? ¿Por junio? ¿Qué va a pasar? Quisiéramos saber, pero no lo sabemos. Nadie lo sabe, solamente Dios. Y en eso estamos de acuerdo. Y espero que también estemos de acuerdo en lo que le voy a decir enseguida. Porque el que irá a pasar no lo sabemos ni nos debe preocupar. Lo que sí debemos saber definitivamente es que suceda lo que suceda, Dios es nuestro guardador. Él es nuestra seguridad. Nuestra seguridad eterna está en el Señor. Eso sí necesitamos saberlo más allá de toda duda. Esta noche quiero compartir con usted un pasaje. Pero antes de eso, debo decirle que allá en los tiempos del reino de Israel, los tiempos de David y posteriores, la capital estaba en la gran ciudad de Jerusalén. Era el centro económico, político, religioso, como sigue siéndolo en gran parte del mundo cristiano. Y todos los pueblos, los judíos, los fieles de otras latitudes, norte, sur, oriente y poniente, a pesar de que el país de Israel es muy angosto, todos tenían ciertas fechas en que venían a Jerusalén a adorar. Había fiestas en las que había que acudir. Ahora, no importa de dónde viniera, del norte, del sur, del oriente o del poniente, si usted iba a Jerusalén tenía que ascender. La ciudad de Jerusalén está
a una altura por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Con lo angosto del país, si viene de la orilla oriental o de la occidental, de todos modos, va a tener que ascender. Del norte y del sur va a tener que ascender. Y la gente, cuando venían sus peregrinaciones a Jerusalén para adorar, venían caminando, obviamente, en grandes grupos, a veces grupos familiares, grupos de un poblado completo o de 2 pequeños villorrios se juntaban para ir en peregrinación a Jerusalén y para ir aminorando el cansancio y el aburrimiento y todo lo demás, cantaban. ¿Qué era lo que cantaban? Bueno, cantaban salmos, cantaban poemas. Y hoy en día nosotros tenemos un buen número de esos poemas coleccionados en el libro de los Salmos. Del Salmo 120 al 134 están coleccionados los que se llamaban o se llaman cantos de ascenso o cantos graduales. De ascenso porque, como le dije, iban caminando hacia Jerusalén y era lo que cantaban. Esta noche quiero invitarle a considerar uno de esos salmos, el Salmo 121. Yo creo que con el solo hecho de anunciar el texto, más de 4 de ustedes, inmediatamente su mente vuela a las palabras de ese salmo. Algunos saben cómo empieza, algunos lo saben todo de memoria, algunos lo podrían repetir de inmediato, pero cuando menos los versículos 1 y 2 los tenemos bastante dominados, creo yo. ¿Se acuerda usted de ellos? Alzaré mis ojos a los montes. Muy bonito salmo. Yo quisiera pedirles que me acompañaran para que juntos recitáramos los primeros 2 versículos de este salmo. Si lo sabe usted de memoria, y si no lo sabe, pues tenga su Biblia ahí a la mano abierta. Pero antes de eso, déjeme compartir con usted algo muy interesante. Dice el salmo, comienza, le voy a dar un adelanto. Alzaré mis ojos a los montes. Y luego viene una frase, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y nosotros cuando llegamos ahí a esa lectura no sabemos cómo pronunciarla a veces. Porque hay Biblias que la tienen como una interrogación y hay Biblias que la tienen como una afirmación, sin signos de interrogación. Y como nosotros hemos visto de una y de otra versión, a veces nos turbamos y no sabemos cómo leerla y esperamos que el que está al frente conduciendo la lectura sepa cómo debe leerse, afirmativa o negativa. Déjeme decirle que la palabra hebrea, traducida como ¿de dónde?, es una palabra interrogativa. Siempre, no hay ningún problema. Así que, en este caso, y siempre que se usa esa expresión, es interrogativa. Lo que pasa es que este es un salmo. Y en literatura poética, y este salmo es una poesía, una interrogación se puede utilizar, como se dice, en forma retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que realmente no necesita respuesta. La respuesta es bien conocida. Es como si un papá llegara a su casa en la tarde después del trabajo y viniera a recibirlo a la puerta su niño de 3, 4, 5 años, viniera corriendo y el papá se agacha y lo recoge, lo recibe y le dice el papá, ¿quién quiere a su papá? ¿Quién me quiere a mí? Y pues el niño inmediatamente dice, yo te quiero. El padre realmente no necesita preguntarlo, él sabe. Hace la pregunta precisamente porque sabe cuál es la respuesta. Bueno, ese es el uso de esta palabra aquí. Ese es el uso. De modo que al leer entonces este salmo o al repetirlo, hagámoslo en forma de pregunta, esa segunda frase, tal como aparece en nuestra versión Reina Valera. Y si eso le sirve a usted, pues acostumbre a hacerlo de esa manera. Así que lo recitamos todos juntos, Salmo 121, versos 1 y 2. Aquí vamos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tan solo esas frases son increíbles y son una gran confianza y gran seguridad. Pero vamos a continuar leyendo todo el Salmo. Dice luego el versículo 3,
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto es lo que le digo, que nosotros necesitamos saber. No necesitamos saber datos de enfermos, de contagiados. Está bien si los tomamos, está bien. Lo más importante es que nosotros no estemos en esas estadísticas, excepto en la estadística de los no contagiados o no enfermos todavía. Pero si llegara a eso, Dios sabe. En esta ocasión yo quiero que usted entienda, comprenda y afirme el hecho de que el texto de este salmo nos da seguridad. Y nos da seguridad en tres grandes maneras. La primera de ellas es en saber que Él nos está cuidando. Hay tres grandes promesas en este salmo. Y yo creo que nosotros podríamos proponernos como una garantía, como una afirmación, como una seguridad, el decir que podemos estar confiados porque el Señor nos cuida, nos protege y permanece junto a nosotros. Ahora, ¿podemos encontrar base para estas afirmaciones en nuestro texto? Precisamente quiero que así lo veamos y quiero que vayamos paso a paso. La primera afirmación, el Señor nos cuida. De hecho, Dios está cuidándonos siempre. ¿Cree usted eso? Mire lo que dicen los versículos 3 y 4, otra vez. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y está bien, estamos hablando de un poema. Estamos hablando de un lenguaje poético. Estamos hablando de un salmo escrito dentro de una particular circunstancia. Un salmo para adoración, un salmo de ascenso, un salmo gradual, un salmo de aplicación específica en primera instancia al pueblo de Israel y aquella época, pero en segunda instancia es un salmo de aplicación universal para todos los que somos parte del pueblo de Dios. De manera que estas promesas son tan buenas para nosotros como lo fueron para los israelitas. Este pasaje nos comunica una idea en forma absolutamente clara. Hay alguien que está velando sobre nosotros 24 horas diarias, 7 días a la semana. Así como esas tiendas de conveniencia que dicen 24/7, siempre están abiertas. Claro, ellas cambian de dependientes, cambian de turno los trabajadores, pero en el caso de nosotros es siempre la misma persona. Es la persona de Dios. Él está guardándonos, Él está cuidándonos. Mire, usted conoce perfectamente bien la función de los soldados, la función de los policías, la función de los veladores en una empresa. ¿Cuál es su función de cada uno de ellos? Guardarnos, vigilarnos, cuidarnos. Y tanto unos como otros, aunque a veces los veladores se duermen, no deberían dormirse, porque tanto el soldado como el policía, como el velador, como el padre o la madre que velan el sueño de un hijo enfermo, dormirse no se vale. No se pueden dormir, ni siquiera adormecerse. Es lo que dice el Salmo. No se dormirá el que te guarda, no se adormecerá, ni dormirá. Grados de sopor, grados
de caída en el sueño. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y este pasaje nos garantiza que el que guarda a Israel no solo no se dormirá, ni siquiera pestañeará, ni siquiera se adormecerá. Hay algo en este salmo que es muy hermoso. Lo hemos visto en otras ocasiones. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. La palabra guarda, shamar, en el idioma original, o alguna variación de esa, guarda, guardará, aparece 6 veces en este breve salmo. Y asómbrese de otra, la palabra Jehová aparece 5 veces, porque Él es el que guarda nuestra seguridad. Jehová nos guarda. Yo creo que el mensaje está claro. Jehová, nuestro Dios, está cuidándonos siempre. Él cuida de nosotros día tras día. Es cierto que la experiencia humana nos dice que hay veces que nosotros oramos y oramos y oramos y clamamos a Dios y aparentemente no hay respuesta. Y tendemos a pensar equivocadamente que quizás el Señor se ha ido a dormir. Quizá el Señor se ha quedado dormido porque no escucha o no responde a nuestras oraciones. Pero yo le digo a usted que con base en este salmo y en muchos otros pasajes, la respuesta es no. El Señor no se ha dormido, ni se adormecerá. El hecho simple, y es muy cierto, que a veces no tengamos la respuesta a nuestras oraciones en la forma en la que nosotros la esperamos, a nosotros nos hace parecer como que no hay nadie que escuche, no hay nadie que responda. Pero lo cierto es que ahí está. Cierto, no nos ha contestado como nosotros esperábamos, pero nos ha contestado, porque Dios siempre contesta las oraciones de sus hijos. Él siempre está cuidándonos, siempre hace lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Y si es mejor para nosotros no respondernos en la forma en que esperábamos, no nos va a responder en esa forma, nos va a responder en otra forma. Y esa otra forma será lo mejor, aunque nosotros a veces no lo entendamos así. Así que, hermanos, estamos tranquilos, estamos seguros. Dios está al tanto de nosotros. En segundo lugar, otra lección que encontramos aquí es que Dios está protegiéndonos siempre. Vayamos a los versículos 5 y 6 y la primera parte del verso 7. Escuche. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Otra vez digo, este salmo no tiene, y claro, la palabra de Dios completa no tiene desperdicio, pero qué manera de concentrar las ideas, qué manera de enfatizar las ideas, qué manera de traer paz y tranquilidad a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra vida completa. Observe usted la palabra guarda. Hace un momento le dije que la palabra guarda aparece, o alguna forma de ella aparece 6 veces. En el versículo 4, la última parte dice, el que guarda a Israel. Ahora el salmista toma la palabra guarda y la usa en una variante, guardador. Jehová es tu guardador. Y la amplía y habla de una función. El que guarda es el guardador. Y lo usa igual en el verso 7. Y luego agrega, para terminar el versículo 5, dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Qué le dice a usted eso? Otra vez ubíquese en el contexto. Los israelitas vienen caminando. Obviamente las jornadas serían básicamente de día. Por más que hay ocasiones en que el sol abrasador del desierto sería casi insoportable. ¿Qué necesitamos en ese momento? Cualquier sombrita es buena.
cualquier sombrita. ¿Y qué dice el salmista? Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Yo creo que nosotros acá en el norte de México, aquí en Monterrey, en toda esta zona, podemos entender perfectamente bien esta metáfora. No es que sea nuestra sombra, la sombra que proyecta nuestro cuerpo, por supuesto. Pero hay veces que dependiendo de nuestra posición física y dependiendo de la posición del sol y hacia dónde nos dirigimos, nuestra sombra puede proyectarse hacia atrás o hacia adelante o hacia la izquierda o hacia la derecha. Otra vez, la figura es una figura poética, es una figura literaria. Y decía yo que acá en el norte, con el calor que hace, a veces decimos cómo está la temperatura y decimos tantos grados a la sombra, porque hay un descanso en la sombra, porque uno descansa un poco de la fatiga del sol. El sol te fatiga menos si estás trabajando en la sombra o si estás trabajando en el sol. Y luego la expresión a nuestra mano derecha. Muchas veces nosotros usamos esa expresión para referirnos a algo que es muy valioso para nosotros. Decimos, es que es mi mano derecha. Bueno, eso lo podemos decir todos los que somos derechos, ¿verdad? No sé los que son zurdos, quién sabe qué digan ellos. Es mi mano izquierda o la expresión es simplemente válida. Es mi mano derecha. Yo le decía al comenzar esta plática que hoy, jueves 9 de abril, sería el día de clausura del campamento. Y al menos yo tenía planes de estar ahí. Solo Dios me lo hubiera impedido, francamente, y Él me lo impidió. Pero las veces que he estado ahí últimamente, mi esposa me ayuda. Ella sabe de mis problemas de locomoción y todo eso, y ella me transporta, me lleva, me acerca al lugar donde he de estar, me cuida. La última vez que estuve allá en el campamento de invierno para jóvenes, me adelanté al lugar donde iba a predicar y pedí que hicieran ahí algunas adecuaciones sencillas para yo moverme en la oscuridad y no causar un accidente, una caída o algo que pudiera afectar el culto. Y cuando termino, dado lo escarpado del terreno y dado mis limitaciones y mis problemas de locomoción, yo no me puedo mover directamente al auto. Corro riesgo de caerme. Yo necesito que alguien vaya, preferentemente a mi mano derecha, para yo apoyarme en él y que me ayude y que me conduzca firmemente hasta llegar al automóvil. Yo entiendo perfectamente bien esta expresión, tu sombra a tu mano derecha. Pero lo importante es la función, y la función que está mencionada aquí, la de lo que el Señor hace por nosotros, lo aclara y lo amplía en el versículo que sigue. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Interesante frase. La primera frase, el sol no te fatigará de día, esa la entendemos perfectamente bien. He estado hablando de eso en el último par de minutos. Ya le dije que este era un salmo gradual, ya le dije que la gente caminaba, peregrinaba, caminaban probablemente 2-3 horas temprano y luego paraban y luego al atardecer y luego paraban. Y probablemente algunos caminaban de noche, no lo sé. Haciendo tantos por los caminos, tal vez la seguridad era incrementada y no había tanto riesgo. Yo puedo entender la frase inicial, el sol no te fatigará de día, pero la expresión ni la luna de noche suena muy bonita, completa la figura, completa día y noche, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiere decir? Yo no creo que la expresión tenga ningún propósito, al contrario. Ahora, ¿qué quiere decir? Algunos intérpretes dicen que la frase simplemente pudo haber aludido a la creencia común en aquellos tiempos de que los rayos de luna tenían efectos nocivos sobre la salud mental de las personas. Tómelo con un granito de sal. Pero ¿usted ha oído la palabra cuando se refiere a una persona que es lunática? ¿Qué quiere decir? Algo le pasó que lo trastornó. Y ese algo tuvo que ver con la luna. Al menos esa es la creencia. Por eso digo, algunos creen
que esto era así. Otros quizás pensaban que simplemente es completar la figura poética. Si como uso sol, también puedo usar luna. Y bueno, se puede entender, al menos hasta donde me alcanza a mí la comprensión. El texto de una de las versiones de la Septuaginta dice: el sol no te quemará de día, ni la luna de noche. Hay muchas historias de guerra por ahí, hablando de dormir a la luz de la luna. Es muy romántico, es muy bonito, pero yo he sabido de algunas mamás en los ranchos, ¿verdad?, que tapan la cara de su bebé porque la luna está llena y no quieren que les vaya a afectar porque puede afectarlos. Vaya usted a saber, otra vez lo digo. Sea como sea, nosotros sabemos que, pues dentro del cuidado que tiene Dios de nosotros, hay ocasiones en que sí, nos pasan cosas no muy agradables. Hay una expresión, hay un escrito, hay un libro incluso que se llama ¿por qué cosas malas acontecen a personas buenas? Y esa es una pregunta muy válida. ¿Por qué nos pasan a nosotros cosas malas? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que enfermarnos? Aunque sabemos que todos vamos a morir y lo decimos con mucha tranquilidad y todo eso, lo cierto es que cuando se acerca el momento o la crisis se pone difícil, nosotros empezamos también a preocuparnos. No es fácil recibir la muerte con una sonrisa, hay que tener un grado muy, muy elevado de madurez. Puede ser que no muramos, puede ser que Cristo Jesús venga por nosotros antes de que nos llegue el momento de la muerte. Pero ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué? Déjeme posponer la respuesta de eso hasta el final. Y permítame en todo caso avanzar con mi tercer pensamiento. En primer lugar, nosotros dijimos, Dios está cuidándonos siempre con base en los versos 3 y 4. Y luego Dios está protegiéndonos siempre con base en los versículos 5 y 6 y la primera parte del 7. Y luego, el tercer pensamiento, Dios siempre está permaneciendo junto a nosotros. O Dios permanece junto a nosotros. ¿De dónde saco eso yo? Vea lo que dice el versículo 7, segunda parte, y el 8. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cómo le hace sentir a usted esa promesa? ¿La toma usted como suya? Jehová guardará tu alma. Lo más valioso. Él está a cargo de ella. No solamente la guarda, sino que nuestra salida y nuestra entrada está también siendo vigilada por Él. Es lo que dice la frase, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Esa frase realmente se refiere a todas las actividades de nuestra vida. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a calificar nuestra vida en momentos. Por ejemplo, hay grandes momentos de nuestra vida. El día que nos graduamos, qué fiesta, qué alegría. Pensamos que habíamos alcanzado el éxito rotundo. Después averiguamos que no era más que el principio de dolores, ¿verdad? O el día en que nos casamos, el día en que nació nuestro primer hijo o hija, el día en que se casó nuestro primer hijo, o el último, el día en que nació nuestro primer nieto, para los que tenemos nietos. Son grandes momentos de nuestra vida. ¿Y sabe una cosa? Ahí estaba el Señor con nosotros. Yo estoy seguro de que eso así fue. Incluso en los momentos grandes también del lado trágico, cuando perdimos un ser querido, alguien muy importante para nuestra vida. Dios no se había olvidado, Dios no se había descuidado, Él estaba ahí con nosotros. Así como está en los grandes momentos, también ha estado en los momentos intrascendentes de la vida. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué hay de monumental? ¿Qué hay de trascendente? ¿Qué hay de grande en despertar
todos los días por la mañana. ¿Sabe una cosa? Yo estoy cumpliendo 81 años y medio. Haciendo las sumas, he despertado 29,751 veces a lo largo de estos 81 años y medio. De muchas de esas veces no tuve conciencia, pero de muchas de esas sí. Y sabe otra cosa, a estas alturas, y se lo digo de corazón, cada mañana, como dice el canto, al despertar, sé que en ti puedo confiar. Cada mañana yo le doy gracias a Dios porque abro los ojos y veo mi derredor y estoy en mi hogar y estoy con gente que para mí es muy importante y estoy vivo y puedo pensar y puedo reaccionar y puedo actuar y puedo trabajar y puedo preparar mis estudios, mis clases, todo lo demás. Hago todos los días, todos los días. Uno de estos días probablemente ya no despierte. Dios sabe. Pero esos actos no tan monumentales, esos actos de comer, de ir, venir, dormirse, viajar, etcétera, cosas no, ahí ha estado Dios también con nosotros. Porque Él guarda nuestra alma. Porque Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Y la promesa que Él hizo se complementa diciendo desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Y así ha sido. Y el cuidado del Señor por nosotros no solamente termina con nuestra vida física aquí, sino que es para siempre una expresión que no tiene punto final. Una expresión que nos habla de la vida venidera. Una expresión que nos habla de que si llegamos a que nuestro cuerpo sea depositado en una tumba aquí en la tierra, vendrá un día en que el Señor vendrá y nos levantará. Porque Él guarda nuestra alma desde ahora y para siempre. Para nosotros como cristianos, Él desactivó para siempre el poder del pecado y de la muerte sobre nosotros. Cuando creímos en Él nos dio vida eterna. Realmente no tenemos que temer a la muerte. Recientemente hemos tenido algunos decesos en nuestra congregación. Y los que quedamos con vida, pensamos, qué felicidad. No sufrió físicamente, no se angustió, se durmió. Y cuando tuvo conciencia unos segundos después, estaba delante de Dios. ¿Podemos mejorar eso? Ya lo creo que no. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar aquí en la tierra? Morir. Bueno, tal vez haya cosas peores. Pero al morir, si somos hijos de Él, iremos a su presencia. No creo que esté nada mal el trato, ¿no le parece? Acuérdese, 6 veces en este poema Dios dice que nos guardará. ¿Está usted seguro de eso? ¿Puede decirlo? ¿Puede decir usted con Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Espero que así sea. Pero dejé una pregunta pendiente hace un momento y decía yo, ¿por qué nos pasan cosas malas? Sí, nos preguntamos, si Dios es bueno, ¿por qué nos suceden cosas malas? ¿Por qué tenemos que estar encerrados, decimos ahorita? ¿Por qué no podemos salir a jugar? ¿Por qué no podemos abrazar a nuestros seres queridos? ¿Por qué no podemos actuar con toda tranquilidad y naturalidad? ¿Por qué no podemos ir a trabajar? ¿Por qué no podemos hacer esto? Y muchas personas han estado razonando, reflexionando y compartiendo con nosotros sus pensamientos, tratando de hacernos centrar en la cosa que hay de positivo. Has dejado de hacer tantas cosas antes que ahora tienes tiempo para hacerlas. Hazlas. Sí, pero es que lo que pasa es que estamos muy acostumbrados al trajín y a la agenda diaria. Al ir y venir, al ganar, al luchar, el trabajar, el esforzarnos, el disfrutar, el venir, descansar, etc. Pero estamos dejando muchas cosas sin hacer. Entre ellas, la comunión con el Señor.
El lunes pasado recibí un mensajito de esos que hay tantos que le mandan a uno. Un devocional muy bonito que me hizo pensar en la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas? Bueno, yo preguntaría, con base en ese devocional, ¿qué son las cosas malas? ¿Enfermedad? ¿Accidentes? ¿Carencia? ¿Necesidades? ¿Turbulencia en nuestras vidas? ¿Son cosas malas? Pregunto, ¿son cosas malas? ¿Cuál sería la alternativa? Y lo cierto es que esa pregunta no deberíamos ni formulárnosla, porque nosotros tenemos una perspectiva de aquí de la tierra, pero el Señor tiene una perspectiva amplia, completa, total, eterna, absoluta. De modo que lo que nos está pasando no es tan malo, después de todo, porque el Señor nos está cuidando. Más allá de lo que nosotros podamos hacer, sabemos que Dios nos cuida. Nosotros tenemos responsabilidad de cuidarnos aquí en la tierra, pero Él nos cuida desde su morada. Nosotros somos administradores de nuestros bienes, salud, dinero, tiempo, energía, familia. Tenemos que cuidarnos, pero Él es el que nos cuida por encima de todo eso. Recuerde los pensamientos. El Señor nos cuida, nos protege y nos acompaña siempre. Nosotros pertenecemos a quien controla el universo entero. Estamos en buenas manos. Le invito para que oremos para concluir estas palabras devocionales. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tus bendiciones. Gracias por esa seguridad que nos das a través de tu palabra. Y permite que esa seguridad se afiance, se arraigue en nosotros. No para que nos descuidemos o nos desordenemos, sino para que seamos buenos administradores de tus dones, de tus bendiciones, de tus beneficios, de tus cuidados. Gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos. Gracias por vigilarnos. Estamos bien seguros en tus manos. Sabemos que tú cuidas de los tuyos porque tú así lo has prometido y tú cumples tus promesas. Te decimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos en esta noche.